Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre Jean Piaget y Jerome Bruner y vamos a hablar sobre su impacto en la psicología contemporánea. Voy a compartir la pantalla para que podamos observar la presentación. Ok, entonces Jean Piaget y Jerome Bruner, principales expositores de la psicología genética y su conexión con la psicología contemporánea. Entonces, la presentación tiene como fin brindarle a la escucha una pincelada sobre las teorías de Jean Piaget y de Jerome Bruner y cómo estas han afectado la psicología contemporánea en el área, ¿verdad?, de psicología clínica y en el área de psicología educativa. Entonces, vamos a hablar sobre Jean Piaget, aspectos generales, principales conceptos, sobre los estadios de desarrollo de pensamiento. Luego vamos a hablar sobre Jerome Bruner, aspectos generales, principales conceptos y etapas del desarrollo del pensamiento. Y por último, vamos a hacer como el compendio, ¿verdad? A unir las teorías de Piaget y Brunner y cómo esas afectan a la psicología actual y a la educación actual. Entonces, vamos a comenzar con Jean Piaget, aspectos generales, principales conceptos y estadios del desarrollo del pensamiento. Jean Piaget fue un psicólogo suizo que se desarrollaba en diferentes ciencias como la biología, antropología, sociología, pedagogía. Sin embargo, la parte psicológica fue donde él hizo como mayores aportes, ¿verdad? Él creó esos estadios de desarrollo a partir de lo que observaba de sus hijos y hijas en los patrones conductuales que tenían en cada una de sus edades. Y esto logró crear todavía un aporte a la psicología de gran utilidad, en especial a la psicología educativa, porque nos ayuda a entender un poquito, ¿verdad?, cómo es la cognición de los niños eh, a partir de sus edades biológicas y de sus esferas sociales. Entonces, vamos a entrar a los conceptos principales. Jean Piaget hablaba del pensamiento y la inteligencia. Usualmente nosotros tendemos a hablar sobre la inteligencia a partir de la oralidad, ¿verdad? A partir del lenguaje oral. Sin embargo, Piaget dice que los niños reconocen el mundo a través de la motricidad y que esto es un tipo de inteligencia, o sea que la curiosidad y el uso de los sentidos hace que los niños exploren el mundo y así aprendan del mundo. Algo importante o aspectos importantes sobre la inteligencia a partir de lo que dice Gerald Brunner, perdón, a partir de lo que dice Jean Piaget, es que la maduración orgánica siempre va a estar ligada a la parte psicológica y social. ¿Qué quiere decir esto? La maduración orgánica es lo que conocemos como la edad cronológica. Entonces, esta siempre va a estar ligada o siempre va a estar no condicionada, pero va a estar muy ligada a los aspectos psicológicos del niño y a la parte social. También hablo sobre la maduración psicológica, que es cuando el niño empieza a comprender que las partes conforman un todo. El aprendizaje de los niños o la exploración de los niños siempre va de lo concreto a lo abstracto. Entonces, una vez que el niño empieza a comprender que las cosas se conforman de cosas, es cuando empieza a haber esta maduración psicológica y empieza a haber esta diferencia entre cada etapa. Y el medio social, las esferas sociales donde se desenvuelve el niño, es lo que determina su pensamiento. Entonces, lo puede condicionar positiva o negativamente. Además de esto, él habló del equilibrio cognitivo, que es el tema de asimilación y acomodación. ¿Qué significa asimilación y acomodación? Entonces, la asimilación es cuando a través de los sentidos captamos la nueva información, ¿verdad? Es cuando tenemos un estímulo y ese estímulo llega a nuestro cerebro. A veces dentro de nuestro cerebro tenemos conocimientos previos que nos ayudan a anclar ese nuevo conocimiento y a crear nuevas estructuras para buscar un equilibrio, que sería ya la acomodación. Sin embargo, muchas veces también pasa que no tenemos un conocimiento previo donde anclar ese conocimiento nuevo y sin embargo, de igual manera, el niño, ¿verdad? Toma lo que necesita, lo que no lo entiende lo desecha, crea estas nuevas estructuras cognitivas para buscar equilibrio donde se estaría dando la acomodación. Además de, bueno, ya hablando como tal, los estadios del desarrollo del pensamiento que creó Jean Piaget, los dividió en 4 estadios como tal, y él tenía como unas reglas básicas para estos estadios donde el niño no se puede devolver de un estadio al estadio pasado, debe hacerlo siempre en orden y además de esto,
no se puede brincar estadios, entonces no puede pasar de un estadio sensoriomotor a uno en operaciones cognitivas, concretas, perdón, sin haber pasado por el preoperacional. Entonces lleva su orden. Em, Hablando del estadio sensorimotor, es en los primeros años de edad, de los 0 a los 2 años. Aquí la motricidad es el centro del conocimiento, ¿verdad? Los chicos en este momento no hablan, sin embargo exploran, conocen a través de sus sentidos y a través del tacto y los movimientos. Usualmente siempre buscan actividades que les generen placer y su campo visual es muy limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que si los niños no ven un objeto, ese objeto no existe. Si los niños no están viendo la silla que está al frente, ese objeto no va a existir. Esto cambia en el estadio preoperacional, que es de los 2 a los 7 años de edad, donde el campo visual ya se amplía. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo a los chicos, traten de acordarse de la botella que yo traje la semana pasada, ellos van a lograr traer de nuevo esa imagen a la memoria de cómo era la botella que yo traje la semana pasada. También habla de que en este estadio la imaginación y el pensamiento fantástico es lo que reina y el pensamiento egocéntrico, ¿verdad? Es cuando usualmente los papás siempre le dicen a uno que no quiere compartir, que no entiende que esto no es de él o de ella. En esta etapa es cuando se da este tipo de pensamiento. Luego viene el estadio de operaciones concretas, que es de los 7 a los 12 años de edad, donde ya comienzan a hacer actividades más, con una dificultad un poco mayor, donde se dan actividades de seriación y clasificación, ¿verdad? A partir de características físicas o características de cada objeto, y aparece ya el tema de la lectoescritura y los números. Y por último tenemos el estadio de operaciones formales, que es a partir de los 12 años en adelante, donde se construyen, ya los chicos comienzan a construir hipótesis sobre las diferentes situaciones que viven dentro de su contexto. Además de eso, logran plantear soluciones a problemas a los que se están enfrentando y tienen un lenguaje más argumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya logran defender sus propios ideales, teniendo argumentos válidos. Ahora vamos a hablar de Jerome Bruner, igual aspectos generales, principales conceptos y etapas de desarrollo. Entonces, en aspectos generales, Bruner fue un psicólogo educativo estadounidense, donde las investigaciones en la psicología cognitiva fue como su top. Tanto así que él logró crear un centro de estudios cognitivos en la Universidad de Harvard, perdón. Él se negaba a ser parte del conductismo. Parte de su vida como estudiante y alumno la vivió siendo siempre parte de esta ola conductista y él decía que él quería alejarse o alienarse completamente de esto, por lo que empezó a crear, ¿verdad? A hablar de que el niño tenía que ser el centro de la educación y no el docente. Dio luz a la influencia que tiene el contexto y el rol del docente dentro del aprendizaje de los niños y un aspecto importante, o tal vez no es importante, pero curioso de él es que él nació casi ciego. Entonces, eso le permitió a él explorar ¿verdad? El mundo a través de diferentes sentidos y a partir de su curiosidad. Entonces, aspectos o principales conceptos de Gerard Brunner. Primero habla sobre el aprendizaje por descubrimiento. ¿Qué es esto? Que nosotros como adultos no tenemos que darles la solución o darle toda la información a los niños, sino que tenemos que generar un estímulo, ¿verdad? Un estímulo que haga que el niño sienta curiosidad. Tenemos que crear un ambiente donde le facilite al niño tener herramientas para explorar este nuevo concepto a través de su curiosidad. Y además de esto, entender que este niño siempre va a tener conocimientos previos que nos pueden ayudar a partir de la modificación para lograr construir una nueva información dentro del cerebro de estos niños. Eh, Dentro de todo este aprendizaje por descubrimiento, algo muy importante es que el rol del docente no es el rol de una figura central, sino que el docente viene siendo el facilitador, el acompañante. El niño es la figura central de la educación y el aprendizaje. Y siempre se debe de tomar en cuenta que los niños tienen que tener un ambiente donde la investigación y la curiosidad siempre reinen dentro del aula. Además, habló sobre las diferentes formas de descubrimiento que existen. Entonces, él lo divide en tres tipos de descubrimiento: descubrimiento deductivo, inductivo y transductivo. Entonces, el deductivo se divide en simple, semideductivo
e hipotético deductivo. El simple es el que habla de la lógica y de las ideas erróneas. El semideductivo es encontrar la respuesta ante diferentes dilemas. El hipotético, el hipotético es crear hipótesis y pensamiento casual. En el descubrimiento inductivo, el abierto es el que tiende a aprender a partir de la organización de categorías. El estructurado es desarrollar las normas y la pertenencia. Y por último, el transductivo es el pensamiento más creativo, es la imaginación y el uso de metáforas. Él habla también sobre la teoría de la instrucción, ¿verdad? Como dijimos, o sea, no es que el adulto esté para decirle al niño qué hacer, sino es como llevarlo de la mano, acompañarlo en lo que ellos necesitan. Entonces, él habla sobre la predisposición por aprender, ¿verdad? Que es tener como este ambiente siempre bien eh, de motivación, ¿verdad? De que el niño siempre quiera venir a estudiar, de que siempre quiera mantenerse activo cognitivamente. Luego habla sobre la estructura de conocimiento, que eso quiere decir que el aprendizaje tiene que ser interiorizado por el niño y no memorizado por el niño. Y eso se va a dar a través de los diferentes experiencias que tenga el niño de aprendizaje. Luego habla sobre la secuencia de presentación de los materiales y contenidos. Y aquí un aspecto primordial es el currículum en espiral. ¿Qué es esto? Que él habla de que el estímulo y el aprendizaje siempre tiene que ser como una espiral sin fin, o sea que como un efecto dominó. Entonces, lo que el niño aprende hoy le puede servir para su aprendizaje al día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, y esto crea más curiosidad al punto de que el niño, ¿verdad? Siempre quiera seguir explorando y aprendiendo. Y la naturaleza de las recompensas. Entonces, ¿qué pasa? Que Brunner quedó tan traumado con el conductismo, ¿verdad? Y con el tema del conductismo es que cuando uno hace las cosas mal, se castiga. Entonces, él quiso como cambiar ese enfoque y hablar de recompensas. Entonces, es construir un sistema de refuerzos donde el niño cada vez que, ¿verdad? Que sacia su curiosidad, se sienta recompensado y se sienta como todavía con más ganas de explorar. Y ahora, hablando de las etapas del desarrollo del pensamiento, Brunner las divide en tres etapas, que está la representación enactiva, la representación icónica y la representación simbólica. Entonces, la enactiva son los primeros años de la infancia y es muy parecida a la primera estadio de Piaget, donde se habla de que la motricidad es el centro del conocimiento y el aprendizaje siempre se va a dar de manera más física, más de contacto y más a través de los sentidos. Luego viene la representación icónica, que es a partir de imágenes y dibujos, y ya el niño tiene como un sentido más de pertenencia de las cosas y es capaz de proyectar su realidad. Entonces es cuando logramos pedirle al niño como, ¿me puedes dibujar qué hay en tu cuarto? Entonces tal vez en ese momento está en el aula, no está en el cuarto, pero logra recordar que lo que hay en su cuarto y tratar de plasmarlo en un dibujo. Y por último está la representación simbólica, que es cuando ya comienza el proceso de lectoescritura, donde el lenguaje y los signos juegan como un aspecto más importante y ellos ya empiezan a representar las cosas a través de signos y no de dibujos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando en una representación icónica, cuando yo le digo al niño 5 manzanas, él va a dibujar las 5 manzanas. Pero en la representación simbólica, cuando yo le digo al niño 5 manzanas, él no va a dibujar las manzanas, va a dibujar el número 5, que es el símbolo para representar las 5 manzanas. Y aquí en la representación simbólica, el manejo del lenguaje oral es muy significativo. Por último, vamos a hablar entonces, ahora sí, Brunner y Piaget en la psicología contemporánea y en la educación contemporánea. Entonces, algo importante por destacar acá es que la construcción del conocimiento es por parte del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos no tenemos por qué extenderle toda la información a los estudiantes, en este caso, o a los niños, en caso de los padres, sino que tenemos que fomentar esta curiosidad que sienten los niños ya por naturaleza para que ellos exploren y logren aprender a través de sus propios medios. Eh, Además, el aprendizaje debe de ser activo y responder a una resolución de problemas. Entonces, no es solamente que aprendan a memorizar, es qué necesito yo aprender para poderme desenvolver en una esfera social más adelante. Las etapas de Piaget siguen siendo guía para la comprensión del desarrollo del infante. Entonces, eh,
En diferentes sistemas educativos, en este caso en el sistema educativo costarricense, que todavía sigue siendo parte dentro de la esfera, por ejemplo, en la parte en primera infancia, donde nosotros nos guiamos para ver cómo va el niño en su desarrollo cognitivo. Sigue siendo relevante la idea de la asimilación y la acomodación, entonces es importante que nosotros siempre vamos a responder a lo que los niños conocen previamente, el estímulo nuevo y cómo acomoda el cerebro esa nueva, o sí, cómo acomoda el cerebro esa nueva información para lograr tener un aprendizaje más significativo. El aprendizaje es más efectivo cuando se descubre por uno mismo, entonces es brindarle a los estudiantes, en este caso, esferas sociales o espacios donde la curiosidad, ¿verdad?, sea bastante grande para que el estudiante pueda explorar y de esta manera aprender. Y por último, el modelo de aprendizaje en espiral sigue siendo una inspiración para muchos educadores y sistemas educativos. Entonces, el aprendizaje sin fin, la curiosidad sin fin sigue siendo una parte importante de cómo desarrollamos el aprendizaje dentro del aula, ¿verdad? Es esa motivación extra que los estudiantes necesitan para que sigan enamorados de aprender. Y con esto termino mi presentación. Le agradezco muchísimo su tiempo y que tengan un bonito fin de semana.